principios del socialismo y los complementa con la ética cristiana, con las enseñanzas de Jesús. Cuando hablamos de ética cristiana estamos refiriéndonos, ¿no?, a valores como el amor, la compasión, la solidaridad, la caridad. En este caso podemos decir que un principio fundacional del social cristianismo es la justicia social, es decir, esta idea de que todos deben ser incluidos, de que los beneficios deben ser para todos. Por lo tanto, el enfoque del social cristiano va a ser hacia aliviarle los problemas a los pobres. Es un enfoque donde la comunidad en realidad tiene preponderancia sobre el individuo, que es una diferencia, por ejemplo, con respecto a los sistemas capitalistas. Y el social cristianismo es muy crítico del capitalismo. Por lo tanto, también cuando hablamos de cuáles son las políticas económicas esenciales del social cristianismo, una de ellas, de las más importantes, es la propiedad colectiva de los medios de producción, o en este caso de las industrias. Como ideología política emerge o se empieza a vigorizar en la segunda mitad del siglo XIX, particularmente a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Era una crítica a los resultados de la revolución industrial, como todas las críticas hechas desde el socialismo, los socialistas utópicos, los socialistas revolucionarios o marxistas, la socialdemocracia, etcétera. Entonces, tenemos que hay una crítica a los resultados de la revolución industrial, especialmente la asimetría de poder económico y político entre las élites, en este caso capitalistas, ¿no?, interpretadas desde el marxismo, y la clase trabajadora. Pero aquí la interpretación, es decir, la propuesta y la interpretación se visten de ética cristiana, y creo que eso es lo más importante. Voy a dar, por ejemplo, pasajes bíblicos, ¿no?, de los cuales se nutre el social cristianismo, y quiero pasar a leerles brevemente ¿no?, a Mateo 25, versículos 31-46, y si me permiten, lo voy a leer. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Aquí podemos ver entonces una clara orientación, ¿no?, de servicio. Dios premia al que sirve al prójimo. Dios premia al que se desprende de lo material para dar su tiempo, ¿no?, su ser, entregarse al prójimo, servir al prójimo. Este es un elemento central del social cristianismo. Pero no solamente vamos a ver Mateo 25, versículos 31-46, sino que también vamos a encontrar, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, en Mateo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Un principio, ¿no?, de do ut des, dar para recibir, la entrega hacia el otro, elemento central del social cristianismo. También podemos encontrar que el social cristianismo se nutre, por ejemplo, de la parábola del buen samaritano, del hijo pródigo, también del Viejo Testamento, Levítico 25, donde básicamente se dice que el ser humano tiene que aprender a vivir, ¿no?, en paz y en armonía con Dios, pero también con el prójimo, y que siempre debe rechazarse esta tendencia, esta predisposición del hombre de acumular riqueza, ¿no? La acumulación de riqueza no es, vamos a decir, celebrada por Dios. Todo lo contrario, Dios nos dice: entreguémonos al otro, ayudemos al necesitado. Pero vamos entonces a volver al siglo XIX, entendiendo ya, ¿no?, estos ejemplos de cómo el social cristianismo se nutre de la Biblia, se nutre de las enseñanzas de Cristo, para, vamos a decir, armar esta ideología político-religiosa. Volvemos entonces a los efectos adversos de la industrialización, particularmente en el siglo XIX, con una creciente desigualdad. Y aquí surgen líderes cristianos que se suman a las críticas socialistas, pero que consideran que el socialismo secular
no aporta lo mejor, que la mejor versión del socialismo es ese socialismo que se reviste de ética cristiana. Y vamos a ver que en Inglaterra, ¿no? Se produce o la primera organización social cristiana, vamos a decir formal. Estamos hablando aquí del movimiento socialista cristiano fundado en 1848 por el clérigo anglicano y reformista y activista social Charles Kingsley, y también en conjunto con otro teólogo anglicano que es Frederick Denison Maurice. Ellos sostienen que es importante que el cristiano participe en la vida pública y que hay que aplicar las enseñanzas de Dios para mejorar la condición de vida de las clases trabajadoras. Por lo tanto, nuevamente es un socialismo que se funda sobre valores cristianos: compasión, caridad, justicia. Esta es la mejor versión del socialismo para los social cristianos como Kingsley y como Denison Morris. En el caso de Alemania, que también empieza a haber esta crítica ¿no? a los resultados de la revolución industrial, que es una revolución industrial tardía, es decir, no es inmediata como ocurre en el Reino Unido, que es el primer país donde ocurre esta revolución industrial, sino que en Alemania la revolución industrial llega después. Pero también a fines del siglo XIX vamos a tener una crítica, pero no desde el anglicanismo, sino desde el catolicismo. Y aquí vamos a tener a Wilhelm Emanuel von Ketteler, que fue obispo de Mainz, o obispo de Maguncia, que dio los aportes iniciales a lo que es la doctrina social de la Iglesia Católica, donde hablaba von Ketteler de la importancia de balancear los derechos individuales con el bien común, muy importante. Sostiene von Ketteler también que es muy importante que el sistema económico beneficie a todos. Por lo tanto, hay un enfoque, ¿no?, de comunidad sobre individuo. Y a partir del trabajo, de los aportes de von Ketteler, ¿no?, surge la enseñanza social de la Iglesia Católica. Es un llamado de la Iglesia Católica a participar en la resolución de los problemas sociales. Y aquí surge un texto que es clave, ¿no?, que es la encíclica Rerum Novarum, publicada en 1891 bajo el papado de Leo XIII. Esta encíclica sienta las bases de la doctrina social de la Iglesia moderna, ¿no?, de la Iglesia Católica, también publicada, como dije, en respuesta a las desigualdades del proceso de industrialización. Rerum Novarum lo que hace es, esta encíclica adopta un punto intermedio. Hay una crítica muy dura al capitalismo exacerbado, ¿no?, que se observa obviamente en el proceso de la revolución industrial, pero también hay una crítica al socialismo. Es una crítica al socialismo en la medida en que se condena la expropiación, ¿no?, de propiedad privada. Es decir, Rerum Novarum en realidad no es tanto un fundamento del social cristianismo, sino, como vamos a ver un poquito más adelante, de la democracia cristiana, que es una variante, vamos a decir, de derecha de esta ideología política cristiana. ¿Ok? Entonces, lo que dice Rerum Novarum es: hay que encontrar un punto medio, ¿no?, el famoso concepto de economía social de mercado que teorizan y desarrollan, ¿no?, desde, vamos a decir, mitad del siglo XX, este concepto de ordoliberalismo: equilibrar capital y trabajo. Ahora, Rerum Novarum también da o inspira la publicación de otras dos encíclicas: Quadragesimo Annus en 1931 bajo el papado de Pío XI y Centésimo Annus, publicado en 1991 bajo el papado de Juan Pablo II, o San Juan Pablo II. Hemos visto entonces aportes al social cristianismo desde el anglicanismo, desde el catolicismo, y ahora vamos a irnos a el enfoque: cuál era el aporte que hicieron los movimientos evangélicos, el protestantismo. Surge un movimiento importante en los Estados Unidos, que es el Evangelio Social. Es un movimiento social cristiano también de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, muy a la par, ¿no? Muy a la par con el desarrollo del progresismo primigenio, del progresismo primario en los Estados Unidos, y a quienes ¿no?, les invito a repasar el programa que dedicamos
a la Revolución Regresista. De hecho, fue el primer programa de la primera temporada donde ustedes van a poder consultar cuál fue el desarrollo de este progresismo primigenio. Ahora, ¿qué ocurre con este movimiento, no, el evangelio social? También la crítica es a las asimetrías de poder político y económico entre una élite económica y política y el resto de la sociedad empobrecido. Aquí lo que ocurre entonces en el evangelio social es que se hace un llamado, ¿no?, a los cristianos no solamente a reflexionar de la problemática social generada por la revolución industrial, sino también a actuar. Es decir, hay un enfoque práctico, pragmático, aplicado a la orientación de estas personas a participar en la vida pública. Los cristianos están llamados a participar en la vida pública. Tienen que transformar las estructuras que generan desigualdad y pobreza. ¿Cuáles son los representantes más importantes de este movimiento evangelio social que surge en los Estados Unidos? Vamos a tener a Walter Rauschenbausch, ¿no? Es un ministro y teólogo bautista que en 1907 publica Cristianismo y la crisis social. Es un texto que denuncia, ¿no?, la desigualdad y la explotación, y en el cual Rauschenbausch considera que estos dos elementos son pecados capitales. Esto es muy importante, hay una crítica muy dura, ¿no? Las ideas de Rauschenbausch a través de este texto también fueron muy importantes para el desarrollo del cristianismo progresista que se origina, como dije, en los Estados Unidos desde fines del siglo XIX a inicios del siglo XX. Otro autor importante de este movimiento evangelio social es Washington Gladden, ministro congregacional estadounidense y también uno de los principales líderes del movimiento evangelio social. ¿Qué sostiene Gladden? Gladden dice que la fe debe ser activa, que no solamente debe ser contemplativa. De hecho, publica en 1886 un texto cuyo título es revelador: Cristianismo aplicado. Hay que aplicar las enseñanzas de Dios, y que es una responsabilidad moral de todo cristiano participar en la vida pública para, sobre todo, ayudar al prójimo. La particularidad que tenía Gladden es que era simpatizante de los sindicatos. Esto obviamente refuerza esta posición de izquierda, esta posición prosocialista de este evangelio social. Y finalmente vamos a tener a otro autor importante del movimiento evangelio social, que es Richard T. Ely, ¿no? Richard T. Ely, que es un economista y reformista social estadounidense, que consideraba que era necesario aplicar, muy en línea con Gladden, aplicar la ética cristiana a los problemas económicos y sociales. Él publica un texto en 1889, Aspectos sociales del cristianismo, donde dice que el cristiano tiene que involucrarse en la vida pública, que el libre mercado, hace una crítica muy dura al libre mercado, genera desigualdad y pobreza, y que el gobierno debe intervenir para mejorar esta condición, para corregirla. Por lo tanto, hay un rol clave también de Richard T. Ely, ¿no?, una contribución clave de Richard T. Ely a las políticas económicas del progresismo primigenio en los Estados Unidos. ¿Qué tenían en común todos estos autores del Evangelio social? Ellos articularon un concepto muy importante que fue el concepto del reino de Dios en la tierra. Hay que trabajar para replicar el reino de Dios en la tierra, y para eso hay que hacer, ¿no?, impulsar reformas económicas, reformas sociales y reformas políticas. Desde esa perspectiva, el evangelio social no es revolucionario, es reformista, y también en línea con el cristianismo progresista y con el progresismo en general, que es reformista antes que revolucionario. ¿Cuáles son los objetivos? El principal es mejorar la calidad de vida de las clases trabajadoras. Así que vamos a ver entonces que aquí se conjugan dos elementos importantes: el primero, la ética cristiana, y el segundo, el socialismo. Pero en el socialismo un concepto clave, el concepto central, va a ser el concepto de justicia social. Así que